Bien, veamos en esta segunda parte los efectos de las mutaciones de las variantes sobre el genoma humano fundamentalmente me voy a centrar los efectos sobre la función proteica y sobre el fenotipo, en definitiva. ¿Sí? Acá se ve claramente, estos son los ejemplos típicos, los ejemplos clásicos de variantes puntuales y su efecto sobre la estructura de la proteína, y se pueden presumir los efectos sobre su función. ¿Sí? Esta es la situación normal, ¿no? Donde tengo una secuencia de ADN, una secuencia de ARN mensajero complementaria a la misma, transcripto desde la misma, y una secuencia de aminoácidos dado por los codones de ese ARN mensajero. Si yo tengo una sustitución, o sea, un cambio de una base por otra, puedo tener un cambio de un aminoácido por otro en esta región, ¿sí? Eso es lo que se llama una mutación de cambio de sentido, o missense en inglés, ¿no? Cambia un aminoácido por otro en la proteína. Eso obviamente puede tener desde un efecto devastador en una proteína hasta un efecto completamente inadvertido y hasta beneficioso, ¿sí? Simplemente depende del tipo de cambio, el lugar, las características de esa proteína. O sea, eso es impredecible en términos generales, hay que analizarlo en cada caso. Puedo tener una inserción, es decir, se inserta un par de bases en el ADN, se inserta una base en el ARN y por lo tanto ahí se produce lo que se llama un cambio en el marco de lectura, un frame shift en inglés, ¿sí? Porque ahí yo tengo que, dado que el código genético se lee de A3, codones de A3, sin solapamientos y sin puntuaciones, digamos, de forma corrida, una inserción de cualquier cosa o una deleción, como se ve abajo, ¿sí? De cualquier cosa que no sea múltiplo de 3, me va a correr en el marco de lectura. Y obviamente, a partir de ese corrimiento en adelante, el mensaje genético cambia completamente, ¿sí? La secuencia de aminoácidos de la proteína cambia completamente. De hecho, en muchos de los casos, ese cambio absoluto, totalmente diferente de la proteína de ahí en más, lleva a la generación de un codón de stop prematuro, que es otro de los cambios clásicos, ¿no? Una mutación sin sentido o nonsense o stop gain o de ganancia de una parada prematura, un codón de stop prematuro, ¿sí? Que acá no está mostrado en el esquema, pero se puede ver. Un cambio puntual en el ADN puede llevar a que un codón que quería decir tal aminoácido pase a querer decir, a significar alguno de los 3 codones de stop. Entonces ahí vamos a tener también un codón de stop prematuro. Acá está visto lo mismo de otra manera, ¿no? Si esta es la proteína, yo puedo tener un cambio de un aminoácido por otro, ¿no? En una mutación missense o de cambio de sentido. Eso puede tener un efecto enorme o nulo. La generación de un codón de stop prematuro, ¿no? Donde debería seguir la proteína, el codón pasa a querer decir, en vez de este aminoácido, un codón de stop, y ahí yo tengo una proteína truncada. Ahora vamos a ver algo más de esto. O un cambio en el marco de lectura, acá pone el ejemplo de la inserción de unas 4 bases, pero en realidad es la inserción o la deleción de cualquier cosa que no sea múltiplo de 3. Voy a tener a partir de cierto punto un cambio completo en la estructura de la proteína, lo cual en general lleva un poco más adelante a la generación de un codón de stop prematuro y una proteína más corta, totalmente distinta y más corta, que en la gran mayoría de los casos es no funcional. Estas son de las peores en ese sentido. Acá tampoco está mostrado, pero puede haber una inserción o una deleción que sí sea múltiplo de 3. Entonces ahí se saca un aminoácido, se agrega un aminoácido 2 o 3 o 4. Eso también puede tener un efecto desde nulo hasta enorme. Ya vimos esto cuando analizaron las anomalías cromosómicas, pero ahí estábamos analizando cambios e inserciones y deleciones pequeñísimas, puntuales, ¿no? Donde se agregan o se sacaba una base o 2 o 3 o 4 o se cambia una base por otra. En el otro extremo de tamaño, ¿sí? Tenemos los cambios visibles a nivel citogenético y bueno, las que ya vieron, ¿no? De lesiones, duplicaciones, translocaciones, etc. Les voy a recomendar en este punto o cuando estén analizando esta segunda parte ver el video complementario que les voy a subir en el mismo momento que esto, donde analizamos desde otra manera los distintos niveles sobre los que podemos analizar el genoma y ver estas variantes, ¿sí? Y en los prácticos, en definitiva, para aquellos que los hagan,
vamos a volver sobre este tema, es decir, la detección de distintas variantes citogenéticas o moleculares en nuestro genoma. Veamos algo del efecto funcional de las mutaciones, ¿sí? Y ahí se puede hacer una división que es esquemática en gran medida, pero que es válida, sigue siendo válida y es sencilla, en mutaciones que causan una pérdida de función. Pérdida de función se refiere a la pérdida de función del producto del gen, ¿no? En generar una proteína, o me estoy centrando ahora en las que son proteínas. Y después vamos a ver las mutaciones que causan una ganancia de función del producto del gen. Las mutaciones de pérdida de función, bueno, el nombre lo dice, ¿no? Si esta es la situación normal, el homocigota normal, este es el heterocigoto, va a tener un alelo normal que produce una proteína funcional y un alelo con la mutación que o no produce la proteína o esta proteína no es funcional, o funciona de menos, no es funcional 0 o funciona de menos, ¿no? Tenemos una pérdida de función. Si hay una homocigosis para ese alelo mutante, podríamos tener una completa pérdida de la función de ese gen. Acá están una larga lista de mecanismos que pueden llevar a la pérdida de la función del producto de un gen. El primero, no voy a entrar en el detalle de todos, lo revisan con detenimiento y como yo les decía, si ustedes tienen un recuerdo y un manejo de los conceptos básicos de biología molecular, van a ver que son todas intuitivas y todas las van a deducir solos y solas en función de esos conocimientos previos. Y tienen algunos ejemplos para ver. Pero les quiero mostrar algunas cositas. Lo más obvio es si tenemos una delesión. Si yo tengo una delesión que me hace que se me pierda un gen entero, por supuesto que ese alelo lo que está determinando es una pérdida de función del producto de ese alelo. Y si está en homocigosis, de ese gen, ¿sí? O impedir la función de un promotor. Si un gen no se puede transcribir, estamos en la misma. O desestabilizar el ARN mensajero. Las alteraciones del splicing pueden ser generadoras de pérdida de función, un codón de stop, ¿sí? Que están por aquí, los cambios en el marco de lectura, como mostramos, esas en general lo que causan es una severa disrupción, una pérdida de la función del producto del gen. No está en esa tabla y por eso se los agrego, pero últimamente se ha visto otra cosa que es esperable, es decir, que mutaciones en las regiones no traducidas del ARN mensajero, que si bien son regiones no traducidas, son regiones tremendamente importantes para la estabilidad del ARN mensajero o para la unión del ribosoma al ARN mensajero o de factores de traducción, ¿no? O sea, las proteínas que colaboran con el ribosoma. Entonces, cambios en las regiones no traducidas también pueden causar que un ARN no se traduzca o no se traduzca a la velocidad necesaria o no se traduzca desde donde tiene que empezar a traducirse, ¿sí? Y son causa también muchas veces de pérdida de función. Acá está lo mismo, mostrado de otra manera. A veces yo soy un poco repetitivo, pero me parece que está bueno mostrar el mismo concepto, la misma cosa de formas distintas. Para el que ya lo tiene claro, lo puede pasar por arriba rápido, pero para otros puede ser útil, ¿no? Entonces, si acá yo tengo un gen funcional, por eso tenemos que tener clara la estructura básica del gen eucariota, si yo tengo un codón de stop acá, me va a faltar todo lo que está en rojo de esa proteína. Y a veces, como vamos a ver ahora enseguida, me va a faltar toda la proteína. Si yo tengo un indel que me produzca un cambio en el marco de lectura acá, de aquí en adelante esa proteína va a ser completamente diferente y en muchos casos ese completamente diferente me va a generar un codón de stop prematuro, entonces de nuevo voy a tener una proteína más corta. Si yo tengo una alteración en un sitio de splicing, puedo tener una alteración del procesamiento del ARN mensajero y, por ejemplo, que este exón quede afuera. O a veces pasa también que este intrón quede adentro, ¿sí? En cualquier caso, la proteína que se va a traducir a partir de eso es completamente diferente. Y si yo tengo una delesión de un exón, ni que hablar de todo el gen, o de un intrón que me altera el procesamiento, de nuevo voy a tener una proteína alterada, ¿sí? Cuando uno, esto yo se los decía recién, pero lo quiero profundizar. Cuando uno habla de pérdida de función, puede ser una pérdida de función total o una pérdida de función parcial, ¿sí? Eso se ve muy bien y muy claramente en las enzimas. Cuando uno mide la actividad enzimática, que también
hace la reacción que tiene que hacer, van desde 0, si 100% es el normal, pueden ir desde 0, pero muchas mantienen un 5, 10, 20% de actividad enzimática y que en general con eso alcanza para no tener enfermedad o tener un fenotipo muy leve. Por eso la mayoría de las enfermedades causadas por mutaciones en genes de enzimas son recesivas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve en A? ¿Sí? Hasta que no se produce una pérdida de la función muy severa, no hay efecto. Entonces, estas mutaciones se van a estas mutaciones se van a manifestar como recesivas, porque hasta que no se pierden los dos alelos, no aparece la enfermedad. En otros casos, ya con una pérdida de la función incluso menor al 5%, ya tiene un efecto. Entonces, estas se van a manifestar como dominantes, ¿sí? Esto es lo que se llama haploinsuficiencia, que lo vamos a ver ahora. Por supuesto, parte C, podemos tener distinta severidad de la pérdida de función y distinta severidad, por lo tanto, del efecto o la enfermedad que aparece, ¿tá? Y a veces, esto es más raro, pero existe, en la parte de que no haya efecto, no hay ningún efecto cuando la pérdida de función es leve, esto se manifestaría como recesivo, y con pérdida de funciones mayores aparecen efectos o progresivamente más severos, como vimos en C, o en ciertos sistemas u órganos o tejidos y no en otros. Una cosa que hay que tener clara es que las mutaciones de pérdida de función en el genoma humano son muy frecuentes. Uno diría, es rarísimo, a lo sumo tendremos una, o si un paciente tiene una enfermedad, a lo sumo tendrá una en heterocigosis o en homocigosis, si es dominante o recesiva, pero a lo sumo tendrá una que causa su enfermedad. Y en realidad todos tenemos decenas. Esto es el promedio de un genoma normal, de un genoma de un individuo normal, ¿tá? Y fíjense que todos tenemos en promedio 24 direcciones grandes, 38 indels pequeños, alteraciones de los sitios de splicing, codones de stop, ¿sí? En un montón de genes. Por supuesto, la gran mayoría están en heterocigosis para cosas recesivas, entonces ni nos enteramos. Pero muchas de ellas están incluso en homocigosis o en heterocigosis para cosas dominantes y por alguna razón ese defecto molecular se compensa por la red de interacciones moleculares y no tenemos enfermedad o hay una penetrancia incompleta, como ya hemos visto. Pero son muy frecuentes y cuando analicemos en este curso y en otros cursos secuenciación de exoma, secuenciación de genoma, donde tenemos datos en teoría de todos los genes, entre comillas, de todos los genes, vamos a encontrar montones, decenas de mutaciones de pérdida de función. En muchos casos, cuando se genera un codón de stop prematuro, acá lo tienen y acá lo tienen, uno dice, bueno, voy a tener una proteína más corta, una proteína truncada. Eso a veces es así, y a veces la proteína truncada mantiene una cierta función, pero en muchos casos, cuando ese stop es al principio de la proteína, acá hay una regla que la pueden repasar, pero cuando está en el penúltimo exón, de cierto punto para atrás, en el penúltimo exón de cierto punto para adelante, igual se va a traducir y ahí efectivamente vamos a tener una proteína más corta, pero si está antes, en general eso gatilla, por decirlo de alguna manera, un mecanismo que se llama NMD, Nonsense Mediated Decay. Diría en español, degradación del ARN mensajero mediado por codones de stop prematuro o por proteínas terminadoras, por mutaciones terminadoras prematuras, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un codón de stop, en la mayoría de los casos, o un frameshift que me genera un codón de stop prematuro, en gran parte de los casos, yo ni siquiera voy a tener una proteína más corta. Directamente voy a tener una degradación de ese ARN mensajero y una pérdida total de la producción de proteína por ese alelo, si está en homocigosis de todo el gen, ¿sí? Acá está detallado más, repásenlo, acá les puse un review que lo analiza, acá abajo la referencia, es un mecanismo clásico de la biología molecular, repásenlo si les queda duda, pero básicamente lo que les quiero transmitir ahora es eso, ¿no? Que por eso los codones de stop y las frameshift muy frecuentes, y las splice site también, cuando me traen un codón de stop prematuro, en realidad no solo me producen una pérdida de función parcial, como uno podría pensar, sino una pérdida de función total por este mecanismo de degradación del ARN mensajero. Si bien hay algunos que escapan a esto, y ahí sí efectivamente se produce una proteína más corta,
y también hay algunas excepciones que yo después les voy a mostrar un ejemplo más adelante. No me acuerdo si esto tengo en esta presentación o en una que vamos a ver más adelante. Veamos las mutaciones de ganancia de función. De nuevo, yo tengo el homocigota normal, el heterocigota donde tengo un alelo normal que mantiene su función y el alelo variante o el alelo mutante que tiene una función nueva, una función diferente en más o completamente diferente que el alelo normal. ¿Sí? Entonces paso a tener dos alelos que tienen funciones diferentes y que de alguna manera pueden chocar. Ni que hablar que en el homocigota para la mutación voy a tener la función nueva exclusivamente. De nuevo, acá tienen la tablita de los distintos mecanismos que producen una ganancia de función. No vamos a ver todos en detalle, repásenlo y si lo analizan van a ver que son intuitivos para aquel que conoce las bases de la biología molecular. Pero veamos algo. Uno obvio es la sobreexpresión. Si yo tengo más copias de un gen y se va a expresar más y se va a producir más proteína, eso puede ser un problema y de hecho lo es en algunos casos. ¿Ah? Otro ejemplo clásico es cuando se me generan genes quiméricos. Yo tengo una translocación que me genera un gen, mitad de un gen y mitad de otro, que deberían estar separados y me los une. Y ese gen tiene una nueva función que no tenía ninguno de los dos por separado. ¿Sí? Ahí tengo una ganancia de función. Y así hay otros ejemplos. Uno de los ejemplos, vuelvo un poquito para atrás, están la expansión de repetidos, que lo vamos a ver con más detalle cuando veamos herencia no tradicional, pero les quiero mostrar algunos ejemplos. Entonces, si yo tengo un repetido, lo más típico son tripletas, CGG en este caso, pero pueden ser de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 o hasta de 7. Lo más típico son tripletas. Pueden estar en una región, por ejemplo, 5' UTR y no permitir la transcripción, ¿sí? O no permitir la traducción. Pueden estar en la región 3' UTR y también alterar la traducción, o bueno, hay diversos mecanismos que pueden hacer. O pueden estar en una región codificante, y entonces yo voy a tener, en vez de el aminoácido que si lo normal es tener 5 CAG, estoy inventando, vamos a ver ejemplos después, 5 CAG me van a querer decir 5 aminoácidos, ¿sí? Y si eso se me expande a 30 CAG, yo ahí voy a tener 30 aminoácidos. Entonces eso me puede alterar la función de la proteína cuando es codificante. Estas son distintas mutaciones que pueden llevar a una pérdida de función, el ejemplo de A, o a una ganancia de función, en el ejemplo de C o en algunos ejemplos de B. De hecho, en muchas enfermedades hoy se definen un grupo de enfermedades que se le llama enfermedades por agregación y misfolding, o sea, mal plegamiento proteico. La enfermedad de Alzheimer, algunas formas de la enfermedad de Parkinson, la vaca loca o las enfermedades priónicas, algunas amiloidosis, son por ese mecanismo. Son proteínas que se producen, pero que por este tipo de alteraciones u otras, pero este son un ejemplo, se pliegan mal y se agregan, se pegotean unas con otras y terminan lesionando la célula. Lo vamos a ver más adelante y en la neurogenética este es un temón importantísimo. Veamos algo, ya vimos, pero complementemos una visión de los modos de herencia en el ser humano. Es decir, nosotros habíamos visto, cuando hablaron de herencia en el ser humano con mis compañeros y compañeras, los alelos en términos abstractos, a grande, a chica. Ahora lo que quiero hacer es el mismo análisis, pero con alelos concretos, con mutaciones o tipo de mutaciones de pérdida y de ganancia de función, como estuvimos viendo. En las enfermedades recesivas, como ya les mostré, pero redondeémonos acá este es el cruce típico, ¿no? El que tienen a la izquierda de las enfermedades recesivas, son causadas por mutaciones de pérdida de función. Son causadas por mutaciones de pérdida de función en las cuales se tolera la célula, el funcionamiento celular tolera hasta un 50% de la pérdida de función. Entonces, si se pierde un alelo no pasa nada, con el otro me alcanza. Cuando se pierde algo cercano al 100% de la función, lo que va a pasar en los homocigotos o heterocigotos compuestos para una mutación de pérdida de función, ahí yo tengo una enfermedad. Entonces, esta niña, en este caso, en esta familia, tiene los dos alelos mutados, es a chica, como le decíamos antes, y ahora lo que podríamos decir lo mismo, pero de otra manera, es que tiene acá dos mutaciones de pérdida de función
para un gen X que son las que provocan la enfermedad. Ejemplo típico, las enfermedades enzimáticas, los errores innatos del metabolismo, ¿no? Si yo tengo acá una ruta metabólica, hay que recordar que este pasaje de A a B lo cataliza una enzima A que está codificada por un gen A. Y el de B a D lo mismo. Entonces, si yo tengo una mutación de pérdida de función en homocigosis en el gen B y no tengo, o casi no tengo, actividad de la enzima B, tengo una pérdida de función de la enzima B, esto acá se me tranca. Esta ruta se tranca donde está marcado en rojo. Entonces se me va a acumular B, o eventualmente A o C, y me va a faltar D. Esa es una alteración metabólica clásica y en algunos casos severísima. Para las mutaciones de expresión dominante, la cosa es un poquito más compleja. Tengo básicamente tres mecanismos, ¿no? Acá les repito, acá tienen ahora a la derecha el cruce clásico para una enfermedad dominante, ¿sí? Y tengo básicamente tres mecanismos que pueden explicar esto. Mutaciones de ganancia de función, efecto dominante negativo y haploinsuficiencia. Veamos cada uno de estos tres y un ejemplo de ellos para tratar de que les quede claro. Acá tenemos un ejemplo de una mutación de ganancia de función, ¿sí? El gen en cuestión es el receptor del factor de crecimiento fibroblástico tipo 3, que tiene un cambio puntual, ¿sí? Cambia una glicina en la posición 380 por una arginina, y esa mutación puntual lo que causa es un receptor activado constitutivamente. Les recuerdo qué quiere decir esto por las dudas. Los receptores de membrana son proteínas que en general lo que van a pasar es que están inactivas y que se activan cuando un ligando, un mensajero intercelular, se une a ellas. Puede pasar al revés, ¿no? Que estén activos y que el ligando los inactive, pero en este caso se activa por un ligando, que es el factor de crecimiento fibroblástico tipo 3. Este receptor mutante está activado siempre, se le une al ligando o no. Por eso es que tiene una ganancia de función. Y por eso es dominante, porque aunque yo tenga algunos receptores normales que se prenden solo cuando el ligando se les pega, tengo otros que están activados y mandando señales al interior de la célula continuamente. Entonces se expresa igual. Aunque estén los normales, el alterado gana porque está haciendo algo que los normales no. ¿Ah? Bueno, la ganancia de función de este receptor lo que lleva es una alteración del crecimiento en largo de los huesos, por eso causa una forma de displasia ósea, que es la acondroplasia. Este es un cuadro de Velázquez que muestra un individuo con acondroplasia, que es un fenotipo muy fácilmente distinguible, y está causado por mutaciones de ganancia de función en este gen. Lo vamos a ver más adelante, pero ya les resalto que las mutaciones de ganancia de función de este tipo, puntuales, obviamente no ocurren en cualquier lado de la proteína. Tienen que ocurrir en ciertos sitios críticos de la proteína para lograr esa ganancia de función. ¿Ah? Entonces no están en cualquier lado, están en ciertos sitios de la proteína. El segundo mecanismo era el efecto dominante negativo. ¿Ah? Esto se ve en proteínas que funcionan de forma multimérica, en complejos proteicos. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo de un complejo de 4. Si yo tengo una mutación que me altera la producción de una proteína, en heterocigosis, lo que va a pasar es que yo tengo complejos normales pero tengo subunidades del complejo normales, codificadas por un gen, y subunidades alteradas. Si están en heterocigosis voy a tener más o menos mitad y mitad, ¿sí? Y entonces, cuando estos se unen al azar, puedo tener, si tengo suerte, una que invoque 4 normales. Pero también puedo tener una que invoque 4 anormales y puedo tener, y acá está la clave, las que invoquen una normal y 3 anormales, 2 y 2. Y en general lo que va a pasar en el efecto dominante negativo es que con que haya algunas subunidades anormales me arruina todo. ¿Ah? Es como si yo hiciera una pared
con mitad de ladrillos buenos y mitad de ladrillos que se terminan rompiendo a los pocos meses. Al final se me va a venir abajo toda la pared, ¿sí? El ejemplo típico de eso es la proteína del colágeno, la protofibrilla del colágeno, ¿sí? Que es una triple hélice proteica, ¿sí? Enrollada sobre sí misma. Entonces esas tres hélices están codificadas por el mismo gen. Hay distintos tipos de colágeno, pero pongamos un tipo. Basta con que alguna de esas tres fibras que forman la hélice esté funcionando mal para que se me arruine el funcionamiento de toda la triple hélice, ¿sí? Entonces se manifiestan con un efecto dominante negativo. Y el tercer mecanismo es la haploinsuficiencia, que es una forma de decir, o es una forma de sensibilidad a la dosis génica. Haploinsuficiencia, bueno, el nombre lo dice, haplo, de mitad, insuficiencia. Con la mitad no me alcanza. Es decir, lo veíamos en el esquemita con las barras, ¿no? Cuando yo tengo, para ver algo dominante, obviamente lo tengo que ver en el heterocigoto, ¿no? Entonces, cuando yo tengo en el heterocigoto una mutación de pérdida de función y que con el 50% no me alcanza, ya perdiendo un alelo, eso no me alcanza, ¿eh? Ahí voy a tener una haploinsuficiencia y voy a tener una enfermedad dominante. Es decir, que en el heterocigoto, con un alelo bien, no le alcanza, ¿sí? De nuevo, acá hay distintos mecanismos moleculares que llevan a que con la producción de un alelo no alcance. Por ejemplo, un ejemplo obvio es cuando el gen es necesario en grandes cantidades. La elastina es un buen ejemplo, ¿no? Tengo que tener una cantidad de elastina y con lo que produzco con un solo alelo no me alcance. Cosas más finas se ven en las talasemias, perdonen que estoy yendo de abajo para arriba, pero se ven en las talasemias donde yo tengo proteínas que cooperan en estoquiometría fija, o sea, preciso el ejemplo de la hemoglobina, ¿no? Preciso 2 cadenas alfa con 2 cadenas beta para formar una hemoglobina. Entonces, si tengo 3 cadenas alfa y una beta, no me sirve, ¿ah? Eso es la talasemia, de hecho. Y bueno, después hay cosas más finas como procesos cuantitativos, donde yo necesito una cierta cantidad de proteína para que funcionen correctamente, y si tengo la mitad, se me despatarra, ¿sí? Eso hay montones de ejemplos súper interesantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la regulación de la expresión génica y con la comunicación intercelular, o sea, las proteínas señalizadoras. Bien, hago una pausita en esta segunda parte, que es la que me quedó más larga, y vuelvo ahora en un ratito con la tercera.